Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, antes de empezar la clase, les quería hacer una invitación, bueno, que nos enviaron a nosotros también para que compartamos con ustedes el día, déjenme ver qué día estaba, el día 19 de mayo, que va a ser el lanzamiento de un evento que se llama ETCM, que es un evento que lo que hace normalmente ahí es una reunión donde se hacen o se presentan trabajos de investigación a nivel del Ecuador. Sí, entonces normalmente aquí lo que se hace es se reúnen las universidades, presentan artículos científicos y se hace como un congreso nacional de investigación en el ámbito de la ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, control, robótica, sistemas biomédicos, sistemas eléctricos de potencia, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la parte de la ingeniería eléctrica. Entonces, esta vez, bueno, por primera vez se va a hacer esto en la universidad, en la Politécnica Nacional. Creo que el evento se viene haciendo, ya debe ser capaz que la versión 10, bueno, es probable, ¿no? O sea, ya ha habido 10 años anteriores lo que se ha hecho. Sí, entonces este año se va a hacer aquí en la universidad. Entonces, las personas que de pronto puedan asistir es el próximo día jueves a las 11 de la mañana en el edificio AERME, ¿no? Que es el edificio del SEC, pues ahí en el auditorio 1. De pronto, las personas que puedan asistir sería algo interesante. Va a ser el lanzamiento, ¿no? Obviamente, el congreso es en octubre de este año, pero se hace un lanzamiento porque las personas que quieran, que pueden ser también de otros países, puedan presentar sus trabajos de investigación mediante un artículo científico, ¿no? Si de pronto alguien está interesado, puede asistir al evento, es gratuito, ¿no? Ahí se va a explicar un poco qué es el evento, en qué consiste, y también de alguna forma algo que explicar para qué se hacen estos eventos, ¿no? Y luego, obviamente, en octubre ustedes también podrían de alguna manera asistir también para aprender, ¿no? De otras personas que realizan investigación en el área nuestra, en el área de ingeniería, ¿no? Ingeniería eléctrica sobre todo, eléctrica y electrónica. Bueno, pues vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo 1, que es fundamentos de electricidad, y vamos a ver hoy lo que son la parte de definiciones de magnitudes eléctricas. Vamos a empezar por la parte básica. Imagino que algunos de ustedes ya empezaron a trabajar en el laboratorio, les dieron algunas indicaciones, ¿no? Vamos a ver lo que son definiciones de magnitudes eléctricas. Ustedes esto de aquí ya lo vieron en química, de alguna forma ustedes trataron de entender una estructura atómica, ¿no? Y de pronto el modelo que más se acerca o que más es entendible o el más aceptado es el modelo de Bohr, que básicamente dice que tenemos un núcleo, tenemos algunas órbitas y se encuentran girando los electrones, ¿no? Entonces, internamente, esto de aquí le va a dar, si yo logro entender la estructura de un átomo, yo de alguna forma puedo entender la estructura de un elemento, ¿sí? Pues nosotros tenemos 119 elementos en la tabla periódica, y estos elementos de alguna forma tienen ciertas características, ¿no? Y esas características, ¿quiénes les dan? Básicamente la cantidad y la disposición de electrones, ¿sí? Entonces eso le va a dar que sea un gas, que sea de pronto un conductor, que sea un metal, etcétera, ¿no? Entonces va a ser el número de electrones y más que el número de electrones es la forma de la disposición de los electrones en las órbitas, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante. Cada uno de estos compuestos de los elementos de la tabla periódica tiene átomos, ¿no? Entonces ya lo han estudiado, entonces ya saben que tiene, bueno, todo está compuesto por átomos. Básicamente, los átomos están compuestos en el núcleo de protones y neutrones, ¿sí? Y en la parte exterior, los que están girando alrededor son los electrones. Y son los que les van a dar la carga, y vamos a ver lo que es la carga, ¿no? La carga eléctrica. Además de eso, ¿cómo podemos definir el átomo? Dice que es la unidad de materia, si es que de pronto pudiera yo tomar un átomo en mis manos, más pequeña que conserva las propiedades de un elemento. Es decir, obviamente, si yo tengo, por ejemplo, un conductor, un pedazo de cobre, un pedazo de hierro, yo ya sé que es un conductor y eso está compuesto por muchos electrones, ¿no? Perdón, por muchos átomos. Y esos átomos, de alguna forma, es la estructura más pequeña que le da la propiedad a un elemento, ¿sí? Entonces, básicamente, es eso un átomo, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un gráfico, de pronto real, ¿no? Se sacó una foto de alguna forma de el elemento, en este caso del hidrógeno, el cual solo tiene un electrón y está girando alrededor del núcleo, ¿no? Entonces algo está girando aquí alrededor eh, y tenemos el núcleo. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, de alguna forma saber esas estructuras, estos materiales, estos elementos, de alguna forma ya están definidos. Es decir, yo ya sé que el hidrógeno tiene un electrón y tiene un protón, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, el electrón es el que le da la propiedad de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es el único elemento que tiene un electrón, ¿sí? Y así voy a tener en todos los elementos, ¿no? Entonces, el número
de protones y neutrones ya viene definido, pero yo sí podría variar los electrones, es decir, de alguna forma la cantidad de electrones que tiene un átomo, yo podría quitarle o ponerle, ¿sí? De alguna forma. Sí, esa de alguna forma ya lo vamos a ver cómo se podría hacer, ¿no? Entonces, que quede claro, todo lo que esté en el núcleo, nosotros no lo podemos mover, no lo podemos quitar. Sí, ya está definido el número de protones y neutrones dentro del átomo. Lo que sí yo puedo cambiar es la cantidad de electrones. Sí, de alguna forma lo voy a cambiar, ¿no? O aplicando algo lo voy a cambiar. Ahora, estos electrones, para poder de alguna forma dar la característica, se estudia lo que se llaman electrones de valencia, que vamos a ver más adelante. Ustedes ya lo vieron en química, ¿no? Estos electrones de valencia se encuentran en la capa más alejada, es decir, la propiedad de los electrones dispuestos en el átomo le da la característica a ciertos elementos, ¿no es cierto? Ahora, estos electrones de valencia son muy importantes para entender por qué un elemento es metálico, por qué otro elemento no es metálico, por qué un elemento es gaseoso, etcétera, ¿no? Estos se encuentran, los electrones de valencia, en la capa más alejada, ¿sí? Son los que tienen mayor energía, puesto que se encuentran más enganchados en el sentido de que están más distantes, por ende necesitan tener mayor energía para ser atraídos y no quitarse del núcleo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma tienen mayor energía, pero se encuentran menos ligados al átomo. Es decir, si yo aplicara una energía, yo podría quitar esos electrones, de alguna forma, ¿no es cierto? De algún proceso químico o un proceso extra, ¿no es cierto? Ahora, dentro de la estructura atómica, ustedes estudiaron la tabla periódica y tenían varios elementos dispuestos, ¿no? De alguna forma. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los gases nobles, ¿sí? Que tienen cierta característica en sus electrones de valencia. Por ejemplo, tienen metales, ¿no es cierto? Por ejemplo, un metal, el mercurio es un metal, pero líquido, ¿sí? Los que están en rojito, bueno, son gaseosos, son los gases nobles. El bromo también un metal líquido. Y así tenemos varias estructuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el aluminio. Si le ven aquí el aluminio, es un metal, pero es un elemento realmente muy, muy interesante porque es maleable, ¿sí? Es decir, ustedes si quieren hacer un corte o quieren malear, no, bueno, realmente si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un ángulo de 90 grados con aluminio, se rompe, ¿no es cierto? Entonces es difícil, también es muy difícil soldar el aluminio. Entonces tiene ciertas características, es un metal un poco diferente. Ahora, tenemos metales que nosotros trabajamos normalmente, que es el cobre, la plata, y el oro, y están dispuestos como cuando les dan a los medallistas, ¿no? Cada uno tiene su importancia. De hecho, uno de los mejores conductores es el oro. Obviamente no vamos a hacer cables de oro. ¿Por qué? Porque se robarían los cables. Sí, entonces realmente no se hace de oro, pero el mejor conductor es de oro. Además de eso, en los semiconductores, en las computadoras, en los chips, sí tienen oro. Sí, entonces ese oro, obviamente en pequeñas cantidades, ¿no? Ese oro lo ponen en los chips para que se vuelva un buen conductor. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que dicen que a partir de los microcontroladores sacan oro. No sé si alguien ha escuchado eso. Eso lo hacen, es decir, a través de estos elementos semiconductores sí tiene una cierta cantidad de oro. Hay personas que se dedican a sacar oro de los chips. Sí, obviamente debe ser bajo un proceso un poco especial, ¿no? Sí, la plata también es un elemento que es muy buen conductor y se utiliza bastante. Sí, he visto muchos en algunos elementos de maniobra que tienen plata, ¿no? Entonces, de alguna forma resulta interesante, pero igual es costoso. El elemento que de pronto se lo utiliza más es el cobre. Entonces, los cables normalmente están hechos de cobre. Obviamente no están hechos de cobre al 100%. Sí, ¿por qué? Porque resulta muy costoso. Entonces, necesitan hacer aleaciones. O sea, hace aleaciones del cobre con otro material, ¿no es cierto? Ahora, el cobre sí es el más utilizado para hacer cables y depende de su pureza también es muy costoso. Por ejemplo, las personas que viven aquí en Quito y han tomado el trolebús, si se dan cuenta que siempre, que ustedes tienen dos cables, ¿no es cierto? Esos dos cables son de cobre, ¿sí? Y el porcentaje de pureza en esos cables es alto. Por eso, de pronto alguien quisiera llevarse ese tramos de cobre, porque realmente sí es costoso, ¿no? Más que todo por la pureza que tienen esos elementos. Sí, entonces, bueno, así nosotros podemos tener un montón de elementos en la tabla periódica y cada uno va a tener su característica, ¿no? Entonces, como yo les mencionaba, por ejemplo, si tomamos el elemento carbono, este elemento tiene el número atómico 6, es decir, tiene 6 electrones totales. Sí, eso igual está en la tabla periódica, debe estar, ¿dónde está? Aquí es el carbono, ¿no? Entonces aquí está el número atómico, es 6. Sí. Básicamente nosotros lo que, si se acuerdan, nosotros podíamos sacar las capas de valencia, es decir, las órbitas de los electrones, y de alguna forma yo podría verle la estructura. Como este tiene 6 elementos,
Entonces, en la primera capa tendría 2 electrones, en la segunda capa tendría los 2 electrones más, y en la capa P tendría 2, es decir, en la segunda capa tendría 4 elementos para que llegue a cumplir los 6, ¿no? Si nosotros le vemos de otra forma, sería de esta manera. ¿Sí? En la primera capa, como ustedes ven aquí, tiene 2 electrones. ¿Sí? En la segunda capa tenemos 2 electrones en la capa S y 2 electrones en la capa P. Entonces, si yo le graficara o le diera de alguna forma una estructura para poder visualizarla, tendríamos de esta manera. Pues tenemos 2 electrones que están internamente, pero 4 electrones en la parte de afuera. Es decir, de alguna manera, estos electrones se van a encontrar ligados, ¿no? Y dependiendo del elemento, estos electrones de valencia pueden ir cambiando. Pueden ser más o pueden ser menos. Pero en este caso, los electrones de valencia que tienen en su última capa son 4, ¿no? Entonces eso le da una característica. Pero, por ejemplo, este elemento que es el cobre, es el número 29. Si yo hago la misma estructura, resulta que en su última capa, en la tercera capa, solo tiene un electrón. ¿Sí? Eso de alguna forma le da la característica de que ese electrón lo puedo quitar, porque realmente, a pesar que se encuentre ligado con una energía de pronto considerable, no está tan ligado al núcleo, ¿sí? Y tampoco está ligado a la estructura del átomo. Entonces, de alguna manera, ese electrón con cierta cantidad de energía puede salir, ¿sí? Y eso es lo que se hace. Entonces, se aprovecha la característica del electrón de valencia para que un elemento sea conductor y que pueda transportar la energía eléctrica. Ya vas a ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, los electrones de valencia contribuyen a las reacciones químicas, porque de alguna forma no necesito tanta energía para poder quitar pocos electrones de su última capa, ¿no? En cambio, si tengo muchos electrones de su última capa, esos electrones hacen que no pueda liberar tan fácilmente un electrón de ese material, entonces no se volvería conductor. O a su vez también algunos pueden ser conductores cambiando ciertas características, por ejemplo, cambiando las características térmicas o mezclando con otros elementos. Por ejemplo, ustedes tienen le ponen agua con sal, le pueden volver más conductor al agua, es decir, y el agua bajo ciertas condiciones puede ser conductor también. Sí, entonces resulta muy, muy interesante, ¿no? Otro conductor puede ser el aire en ciertas condiciones, ¿sí? En otras condiciones el conductor normalmente, el aire no es un conductor, pero en ciertas condiciones sí lo puede ser. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, si este electrón adquiere suficiente energía, de alguna forma puede liberarse. Es decir, yo podría de alguna manera liberar a ese electrón y convertirse en un electrón libre, ¿no? Ahora, lo interesante es que ese electrón no puede estar flotando en el aire, tiene que hacer algo, ¿no? Normalmente los electrones se disipan en calor. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven por ejemplo, a un mecánico que está a lo mejor con una moladora, con una sierra, van a ver que cuando está cortando un metal salen chispas, entonces también de pronto eventualmente puede estar desprendiendo electrones y de alguna forma esa energía liberada se disipa en calor. Nótese que todo tiene que disiparse o de alguna forma conservar la energía. ¿Por qué? Porque si ese electrón quedara libre, capaz que generamos algo en cadena y podría deformarse todo. O sea, no tiene mucho sentido eso, sino que normalmente vamos a trabajar siempre en armonía. La energía debe convertirse en algo más, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, como les decía, por esta razón el cobre es un buen conductor debido a su electrón de valencia, ¿no? Entonces, todos los elementos que de alguna forma tengan un electrón o dos electrones en su última capa van a ser más o menos conductores, ¿sí? Entonces, obviamente, si tuviera una capa más y tuviera un electrón más afuera, sería mejor conductor. Pero normalmente, como les digo, nosotros trabajamos por cobre. Desde el punto de vista práctico, se trabaja por cobre. Se trabaja con el cobre, ¿no? Ahora, sus electrones de valencia pueden circular libremente a través de un metal. Pues no se olviden, ¿cuál es la idea? Que yo puedo, de alguna forma, con alguna energía, de alguna manera, yo puedo separar este electrón que tengo aquí, pero ese electrón no es que se pierde, sino que lo que hace es moverse hacia otro átomo y va a moverse hacia otro átomo. Entonces, ese movimiento, de alguna forma, es una magnitud eléctrica que le vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la primera magnitud que vamos a ver es la carga eléctrica. Dice, es una propiedad eléctrica de la materia que se produce por la acumulación o ausencia de electrones. Entonces, no se olviden, si ustedes, por ejemplo, tienen el núcleo, ¿no? En el núcleo ustedes tienen protones, y alrededor obviamente van a tener los electrones. Entonces, dependiendo de la cantidad de electrones que ustedes tengan,
dependiendo del material, van a tener más o menos electrones. Pero no hay que olvidar que inicialmente si un material está en equilibrio, no está sometido a ningún efecto térmico o a un efecto magnético o bajo una fuente de energía potencial o lo que sea, la carga positiva es igual a la carga negativa. Entonces su carga en total es cero. Sí, es decir, de alguna manera lo que estamos haciendo es que normalmente los elementos se encuentran, o normalmente los elementos los normales, ¿no? Se encuentran bajo un equilibrio, es decir, la misma carga positiva y la misma carga negativa. Pues las cargas se anulan, es decir, nosotros podemos decir que la carga es cero, pero eventualmente yo podría coger este electrón y sacarlo. Si yo saco ese electrón, ¿la carga total es positiva o es negativa? ¿Ustedes qué creen? Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro Sí, Santamaría, ¿me escuchas? sí, sí, le escucho. Alejandra, perdón, te dije Alejandro. A ver, la consulta es, si yo quito un electrón de ese átomo, ¿la carga total es positiva o negativa? No te olvides que inicialmente la carga es cero, porque tengo la misma cantidad de protones en el núcleo y la misma cantidad de electrones en sus órbitas. Pero si yo saco un electrón, ¿la carga total del átomo es positiva o es negativa? Alejandra, ¿sabes cuál sería? No pienso no, no sabría decirlo. Ya, alguien que me pueda ayudar. Andy Cuenca, tú estás ahí, ¿me escuchas? Sí, profe, ¿me puede repetir la pregunta muy bien? Claro, mira, lo que te decía es que yo tengo un elemento, cualquier elemento, ¿no? Y yo sé que ese elemento tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Si yo tengo un electrón y de alguna forma le quito a un electroncito, ¿no es cierto? Le quito de ahí por algún método, ¿la carga total del elemento es positiva o es negativa? Tendrá que ser positiva porque hay más positivo que negativo. Exacto, entonces obviamente lo que es el compañero tiene sentido. Cuando yo quito un electrón de un elemento, obviamente que el elemento esté con carga neutra, es decir, sin carga. Sin carga quiere decir que existe el mismo número de protones como el mismo número de electrones. ¿Sí? Entonces lo que dice el compañero es cierto. Si yo cojo un electrón, ese átomo se vuelve carga positiva. ¿Por qué? Porque ahora los protones están en el núcleo, no se olviden, ¿no? Los protones están aquí. Yo no puedo sacar nada del núcleo. Lo que sí puedo mover es un electrón. Como yo sé que el electrón tiene carga negativa y le quito, pues la carga total con la que se queda el átomo es con carga positiva. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí está claro, ¿cierto? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta hasta ahí? Andy, sí está claro, ¿cierto? Sí, profe, todo está claro hasta ahorita. Ya, genial. Pues esa es la idea. Entonces yo, por eso me dice aquí que es una propiedad de la materia que se produce por la acumulación o ausencia de electrones, no dice ausencia de protones. ¿Por qué? Porque los protones están en el núcleo, no se olviden, los protones están en el núcleo y yo no los puedo mover. Lo que sí puedo mover son electrones, ¿sí? ¿Cuándo los puedo mover? Cuando son más libres, cuando el electrón de valencia solo tengo uno o dos, lo que sea. Ahora, si ese electrón se mueve, es probable que vaya hacia otro átomo y ese otro átomo ahora tenga un electrón más. Entonces ese sí va a tener carga negativa porque le llegó un electrón más, ¿no? Entonces yo de alguna forma podría tener ciertas cargas, ¿no? Positivas o negativas, de alguna manera. Ahora, dice, bueno, aquí está, la carga del protón es igual a la carga del electrón, pero con polaridades inversas, ¿sí? Y las cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Sí, eso también, bueno, resulta muy interesante, ¿no? Ahora, no se olviden, que quede bien claro, ¿no? Si yo quito electrones a algo, le voy volviendo carga positiva, pero si yo quito a alguien, tengo que dar a otro átomo, a otro átomo, y ese otro átomo se va a volver más negativo. Pues de alguna forma yo podría tener en un lado carga positiva y en el otro lado carga negativa. Y eso es lo que ocurre en los capacitores, ¿no? Más adelante vamos a estudiar que bajo algún efecto yo puedo tener cierta carga positiva en un lado y cierta carga negativa en otra. Y con cargas de diferente valor yo puedo generarme lo que son un campo potencial, ¿no? ¿Sí? Que bueno, eso ustedes lo estudian, y lo estudian en electromagnetismo. Ahora, en la parte de la carga eléctrica, ¿sí? Nosotros tenemos la parte de la carga eléctrica. Pues la carga eléctrica se mide en coulombs, ¿sí? Normalmente cuando se le dice, calculemos la carga, se le suele poner la letra Q, ¿no? Q igual
lo que sea un coulomb, lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente la carga se le representa con la letra Q y se mide en coulombs, ¿sí? La carga de un electrón ya se la ha medido y es 1.6 por 10 a la 19 coulombs, ¿sí? Ahora, esa unidad es muy pequeñita, ¿cierto? Si yo quisiera sacar los coulombs, básicamente lo que hacemos es, este de aquí le dividimos, le pasamos a dividir, y por eso nos queda que la carga, sí, bueno, aquí, por tanto, es un coulomb es la carga de 6.25 por 10 a la 18 electrones. Esto es por el sistema internacional. Básicamente lo que se hace es de 1 dividido para 1.6 por 10 a la menos 19. Se despeja la carga, ¿no? Entonces ahora, la carga va a depender del número de electrones, ¿sí? Entonces dice que un coulomb es la carga de 6.25 por 10 a la 18 electrones. Esto lo hicieron así para que no salga muy pequeño el valor, ¿no? Entonces aquí ustedes van poniendo electrones, ¿sí? Entonces si quieren sacar, por ejemplo, ¿cuál sería la carga de un electrón? Sería 1 dividido para 6.25 por 10 a la 18 electrones sobre coulomb, ¿no es cierto? Ahora, si quieren de 10 electrones, ahora si quieren de 20, de 30, de 40, ustedes pueden sacar la carga, ¿no? Pero no se olviden, la carga de un electrón solito es 1.6 por 10 a la 19 coulombs. Si quiero sacar de más, o sea, de 10 electrones, de 20 electrones, utilizo esta fórmula de acá. Sí, obviamente no se olviden, yo siempre voy a tener una cantidad millonésima de electrones que van a estar fluyendo, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, en la parte de voltaje, el voltaje es la parte interesante. ¿Por qué? Porque el voltaje es el que nos va a permitir de alguna forma que esos electrones se muevan. Yo les decía a ustedes, bueno, yo si es que de alguna forma pudiera mover un electrón, yo puedo hacer que las cargas empiecen a variar, ¿no es cierto? Uno de los efectos o quien me ayuda a mover eso es algo que se llama voltaje. El voltaje también lo va a encontrar como la diferencia en energía potencial. Y si ustedes, bueno, ya estudiaron la parte de mecánica newtoniana, también deben haber dado diferencia de potencial, normalmente por altura. Sí, entonces dice, hay una diferencia de potencial, tienen energía potencial gravitatoria, le llamaban ahí, ¿no es cierto? Aquí va a ser una diferencia de potencial, aquí es algo muy parecido, ¿no? Por eso les llaman diferencia de potencial, ¿sí? O diferencia en la energía potencial, lo mismo que ustedes veían en la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Es una parte análoga, ¿no? Dice que tiene, una vez que se han separado las cargas positivas y negativas, ¿sí? Es decir, de alguna forma yo tenía mi electrón y trato de que por aquí hayan cargas negativas y por aquí hayan cargas positivas, ¿no es cierto? De alguna forma. Esa forma se llama voltaje, es decir, yo apliqué un voltaje, yo que sé, entre estos dos lados, aquí algo que aplicó un voltaje y se generaron cargas, ¿no? Pues aquí va a haber un voltaje. Entonces dice ahí, el voltaje es la diferencia en la energía potencial que tiene una vez que se han separado las cargas positivas y negativas. Es decir, aplicando un voltaje, yo puedo separar las cargas, pero una vez que se separan las cargas, yo ahí tengo la diferencia de potencial. Entonces es un efecto que se da porque el voltaje genera una energía, ¿sí? Si ustedes ya lo van a estudiar eso, el electromagnetismo, ahí le suelen llamar campo eléctrico. Y el campo eléctrico lo que hace es acelerar electrones. Sí, eso lo van a estudiar ustedes en electromagnetismo, ¿no? Pero la idea es que el voltaje es la energía que va a hacer que se separen las cargas, ¿sí? No se olvide, las cargas es, de alguna forma, el movimiento de quitar un electrón, ¿no? Si yo quito un electrón a algo, se vuelve carga positiva. Si el electrón llega a otro elemento, a otro átomo, es carga negativa, ¿no? Ahora, el voltaje, como dice, para producir esa separación es necesario aplicar cierta energía en forma de trabajo, ¿sí? Y normalmente se le representa con la letra W de vatios, ¿no? Y vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo se calcula? De la siguiente forma. El voltaje es la variación del trabajo sobre la variación de la carga, ¿sí? Es decir, por eso dice que es para producir esta separación es necesario aplicar una cierta energía en forma de trabajo. Eso es la forma general. Esto sería más o menos como cuando ustedes querían, bueno, imagino que en física querían sacar, por ejemplo, la posición instantánea, perdón, la velocidad instantánea o la velocidad media. Entonces, si quieren sacar la velocidad instantánea, es algo parecido a esto, ¿no? Entonces, el voltaje es la variación del trabajo sobre la variación de la carga. Pero normalmente nosotros no tenemos una ecuación de trabajo. Lo que sacamos es como valores promedio, ¿no? En la práctica se trabaja de esa manera. Entonces, el voltaje es igual a la variación del trabajo sobre la variación de la carga. En este caso,
El trabajo que se ha realizado sobre el valor de la carga, eso se le llama voltaje. Pero normalmente este voltaje nosotros lo podemos dar mediante las fuentes de energía que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, esto del voltaje también es, pues es relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros estamos hablando de diferencia de potencial. Entonces, si yo hablo de diferencia de potencial, si yo quisiera sacar, por ejemplo, un voltaje, sería igual a un voltaje en un punto A menos un voltaje en el punto B. Por eso se llama diferencia de potencial. Es lo mismo que ustedes hacen con la energía potencial gravitatoria, ¿no es cierto? Si yo estoy a nivel del mar y si ese fuera mi referencia, o cualquier referencia que sea, la energía potencial gravitatoria en teoría es cero, porque es mgh, ¿no es cierto? Si h es cero, la energía potencial en ese punto es cero. Si ya me muevo 10 metros hacia arriba, entonces ya voy a tener energía potencial, porque mgh la masa, la altura ya son 10 metros y la gravedad se mantiene constante, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero sacar la energía total, sería de energía del punto A menos de energía del punto B. Por eso digo que esto es relativo, ¿sí? Entonces, si las personas, por ejemplo, que aquí han utilizado un voltímetro, o ustedes lo van a utilizar en el laboratorio, o lo van a simular, lo que sea, si ustedes tienen una pila, una batería, o una pila, no sé, una pila del radio, lo que sea, si ustedes lo miden con el voltímetro, usted les va a dar un voltaje, sea positivo o negativo. Si les da positivo y le cambian la polaridad, se vuelve negativo. Eso es básicamente porque la diferencia de potencial realmente es relativa, ¿no? Y eso es lo que les muestro en este gráfico. Pues, por ejemplo, para que yo pueda hacer una medición, normalmente necesito algo de referencia, en este caso una carga neutra. Desde el punto de vista práctico, esta carga neutra también se lo llama como eh, tierra o les llaman neutro, ¿sí? Si los que han estudiado electricidad saben que hay tierra o neutro, ¿no? Que básicamente es como tener carga neutro, carga cero, ¿sí? Si yo tengo un valor de potencial diferente, en este caso, por ejemplo, una carga positiva, yo voy a tener, digamos, en este caso, para haber generado esa carga necesité el trabajo de 10 voltios para mover esa carga, ¿no? Entonces ahí tengo una diferencia de potencial de 10 voltios. Si de pronto, igual, de alguna forma yo pude generar una carga negativa por poner un voltaje, entonces esta carga negativa, por ejemplo, tiene menos 100 voltios, ¿sí? Pero medidos desde aquí, es decir, de aquí para acá negativo, pero de aquí para acá positivo, ¿sí? Ahora, si yo veo la diferencia de potencial desde aquí hasta acá, el valor va a ser 200 voltios. ¿Por qué? Porque como ustedes le hagan, puede ser 200 voltios o menos 200 voltios. Por ejemplo, le puedo hacer así. 100 menos 100. Claro, porque aquí dice menos 100, no se olviden, es diferencia de potencial. El voltaje A es 100 y el voltaje B es menos 100, entonces por eso se vuelve 200, ¿no? Y si le hacen al revés, puede ser menos 100, y bueno, aquí positivo, ¿no? Se volvería menos 200, pero es porque la diferencia de potencial va a ser 200, pero puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de cuál le tomen como la inicial y cuál le tomen como la final, cuál le toman con el punto A o con el punto B. Eso es muy importante cuando tienen sistemas de alguna forma para poder medir, ¿no? Para ver polaridad. Esto es muy importante en continua. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes, por eso es que las baterías, las pilas, les indica positivo y negativo. Ustedes pusieran al revés en un control, es muy probable que le puedan quemar. Sí, ¿por qué? Porque la diferencia de potencial ya tiene polaridad. Entonces deben tener bastante cuidado. También esto me sirve en alterna. En alterna, la corriente alterna que ustedes tienen en su casa, en que enchufan la televisión, el computador, etcétera, ese en cambio varía con el tiempo. Pero ese también tiene polaridad, es decir, existe una fase y existe un neutro. Y eso es muy práctico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, por darles una idea en su casa, ¿no? Ustedes en su casa tienen un foco y tienen el interruptor, y el interruptor enciende el foco. Normalmente los electricistas o las personas que hacen estos puntos de conexión eléctrica, utilizan el neutro, perdón, la fase va al interruptor y luego del interruptor va hacia el foco. Sí, ¿por qué hacen esto? Porque normalmente, digamos, que alguien quiera cambiar un foco y se equivocaron, porque el neutro normalmente va directo al foco. Si se equivocaron y mandaron la fase directamente al foco, alguien puede ser ahí, le puede coger la corriente, por ejemplo. Es decir, se va a someter a que pueda coger la corriente, a lo mejor si está cambiando un foco en altura, se pueda caer. Por eso normalmente por normativa, la fase tiene que ir antes del interruptor. Pues por eso es importante esto de las polaridades, ¿no?
Entonces deben tener bastante cuidado. Cuando ustedes manejen ya en el laboratorio lo que son osciloscopios, también deben tener bastante cuidado. Más que todo en los osciloscopios, cuando les expliquen los instructores, el osciloscopio solo tiene una sola tierra, o solo tiene un solo neutro. Si ustedes tratan de poner otro neutro, es muy probable que le puedan quemar al osciloscopio. ¿Sí? Entonces tienen que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Entonces, ojo, estarán atentos a lo que es la polaridad y de dónde a dónde se debe medir, ¿no? Entonces, normalmente se mide desde un neutro, ¿sí? O si no, el voltaje va a ser relativo, ¿no? Normalmente si el neutro es cero, no existe voltaje B. Pues directamente el voltaje es del punto A, ¿no? Eso, bueno, desde el punto de vista práctico. Ahora, vamos a ver la parte de voltaje. Como les digo, el voltaje es una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes ven, para hacer una analogía medio interesante, imagínense que yo tengo algún tanque de reserva de agua, ¿sí? Por eso es que los tanques de reserva de agua siempre están arriba en el techo. ¿Por qué? Porque ya tiene una energía potencial, ¿sí? Ahora, si estuvieran abajo tendrían que tener una bomba, ¿no? Abajo se llama cisterna. Y ustedes le traen el agua con una bomba, pero normalmente los tanques de reserva de agua suelen estar arriba en los techos, en el segundo, tercer piso, lo más alto, ¿no? Porque ahí va a tener la energía potencial para poder regar hacia abajo. Entonces, mientras más alto esté, más energía potencial tiene. Más o menos para que vean la dinámica con el voltaje. En el voltaje funciona igual. El voltaje, la diferencia de potencial, obviamente no tiene que ver con la altura, sino con la carga. Mientras más diferencia de carga exista, de alguna forma me genera mayor diferencia de potencial, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Se dan cuenta que el voltaje es como tener un tanque de agua, ¿sí? Que de alguna forma va a ser algo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué efecto tiene sobre otras características. Entonces el voltaje es más conocido también como diferencia de potencial entre dos puntos, justamente lo que les acabé de explicar. También se conoce como fuerza electromotriz o tensión y se mide en voltios, ¿no? Entonces, también se llama tensión, ¿sí? Es decir, tiene varios nombres, ¿no? Pero es voltaje, mide la diferencia de potencial o mide la tensión, sí es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, bueno, la magnitud se dio por bueno, el inventor de la batería eléctrica, Alexandro Volta, ¿no? De ahí sale el voltaje, no se olviden voltaje, ¿no? Y no se representa con la letra B. El voltaje, para de alguna forma yo poder separar las cargas de un material, no se olviden, el voltaje se daba después de generar un trabajo para separar carga. Ese es el voltaje, ¿no? Y esto se lo puede hacer a través de procesos químicos, es decir, una batería de carro, ciertamente baterías de carro o baterías de litio, ¿sí? De alguna forma existe algún proceso interno que separa cargas, ya sea químicamente u otro mecanismo, ¿no? También se puede dar por procesos electromagnéticos, es decir, por ejemplo, si es que ustedes están variando un campo magnético, también pueden generar voltaje. Eso se hace, por ejemplo, en las plantas, en cualquier planta de generación, sea eólica o sea hidráulica, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, ejemplo, la eólica se mueve por el aire, por el viento, y eso internamente hay unos imanes, y esos imanes, al variar el campo magnético, inducen una corriente eléctrica o hacen que de alguna forma los electrones se muevan, ¿no? Sí, entonces eso es muy, muy interesante. Ahora, ¿de dónde nace el concepto de corriente? Normalmente yo, para generar corriente, primero debo tener una diferencia de potencial. Entonces, miren, yo tengo la diferencia de potencial porque este de alguna forma está elevado a una cierta altura. Entonces, hagan cuenta, ¿no? Estoy haciendo la analogía con un tanque de agua, suponiendo que la altura sea proporcional al voltaje, ¿no? Entonces, cuando yo le ponga una tubería, ¿sí? Es decir, yo le agrego una tubería y no tengo ninguna válvula y le suelto, normalmente va a generarse, ¿qué? Una corriente, ¿sí? Obviamente esto estamos haciendo de forma análoga, ¿no? Obviamente va a ser una corriente de agua, pero imaginemos que la diferencia de potencial es diferencia de carga, ¿sí? Y la corriente es el movimiento de los electrones debido a esa diferencia de potencial de carga. Y ese movimiento va a depender de qué? Del conductor. Es decir, yo puedo mover más o menos electrones básicamente dependiendo de dos cosas. La una es de diferencia de potencial y la otra es del tipo de conductor. Porque obviamente si yo, por ejemplo, mi conductor yo quiero ponerle vidrio, obviamente no hay movimiento de electrones. ¿Por qué? Porque el vidrio no es conductor. Pero si le pongo cobre, va a ser buen conductor. Si le pongo plata, va a ser mejor. Pero si le pongo oro, va a ser mucho mejor. Sí, es decir, va a depender normalmente del conductor. Ahora, en la práctica no depende mucho del conductor. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tratar de hacer con cobre. Entonces, ¿de qué va a depender
esa corriente básicamente del voltaje. Sí, básicamente va a depender del voltaje. Obviamente en la práctica también existen elementos que no permiten el paso, pero suponiendo que esto sea un conductor ideal, va a permitir el paso, ¿no? Entonces, por esa razón es que, por ejemplo, los rayos, ¿no? Cuando hay los rayos, el aire se vuelve conductor. Básicamente es porque la diferencia de potencial entre las cargas que hay en las nubes versus las cargas que hay en la Tierra es tan grande que el aire se vuelve conductor. Entonces, por eso les decía que en ciertas condiciones el aire se vuelve conductor, por ejemplo. Eso también pasa en los focos fluorescentes. En los focos fluorescentes tenemos una diferencia de potencial. Entonces, los que de pronto han desarmado un foco fluorescente tiene algo que se llama balastro. El balastro es como un transformador, como un inducido, como un enrollamiento, como enrollar un cable, ¿no? Pero eso básicamente lo que hace es elevar el voltaje. Al poner la diferencia de potencial bien alta en un foco fluorescente y dentro le ponen un gas especial, hace que los electrones que se están moviendo se vean como que disipan energía y se genera la parte de la luz, ¿no? Entonces es muy, muy interesante ese efecto. Entonces, para que vean, ¿no? No se olviden, la diferencia de potencial de alguna forma puede ayudar para la corriente, ¿sí? O hace que algo pueda volverse conductor, miren, en este caso el aire. Pero en condiciones normales los voltajes ya están normados y los conductores están normados, es decir, existen ya voltajes normados, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen su computador, el cargador de su computador a lo mejor ya tiene un voltaje, o el de su celular, ya les dice, vean, es, yo que sé, 5 voltios, es 9 voltios, las pilas son de 1.5, los voltajes en la red eléctrica es de 110 voltios, las redes de alta tensión son de 13.000 o más voltajes, dependiendo en qué punto de la generación eléctrica esté, ¿no? Entonces, bueno, pues la corriente también le suelen llamarle intensidad, ¿sí? Y no se olviden, esta es la parte muy importante. La electricidad o la intensidad o la corriente es el movimiento de electrones a través de un medio, generalmente un conductor. Cuando dice un medio, puede ser cualquier medio. En la práctica es a través de un conductor, si vamos a hacer circuitos eléctricos, que es nuestro caso, ¿no? Pero como les dije, el aire puede volverse conductor en ciertas circunstancias. Pues no se olviden, la corriente es el movimiento de electrones, ¿sí? ¿Quién genera ese movimiento de electrones? Una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial hace que se genere un trabajo y separe las cargas, ¿no? Entonces las cargas van a irse moviendo. Y esas cargas obviamente se mueven, ¿por qué? Por el efecto de movimiento de los electrones. ¿Quiénes son los que pueden variar cargas? Son los electrones, ¿no? Pues no se olviden, la corriente es el movimiento de los electrones, ¿sí? Entonces los electrones se mueven gracias a la energía proporcionada por el voltaje y es reivindicado. Y la unidad de medida son los amperios, ¿sí? Los amperios, ¿no? Entonces no olvidemos, voltios, voltaje, diferencia de potencial, y amperios es el movimiento de los electrones. Para que haya movimiento de electrones tiene que haber siempre diferencia de potencial. La diferencia de potencial no se puede mover, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, esto de aquí realmente también es muy, muy importante. Si ustedes se fijan, o bueno, o leen los libros, normalmente pasa lo siguiente. Usted dice aquí la corriente convencional. Entonces, como yo le estoy diciendo que el electrón, si el electrón al moverse genera corriente, entonces la corriente debe ser de alguna forma movimiento de cargas negativas. Sí, porque el electrón tiene carga negativa. Pero ustedes cuando ven los libros, siempre les dice que va de positivo a negativo. Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, en los libros, cuando ya vayamos viendo ya circuitos, les voy a poner aquí uno ya. Esto representa una fuente de energía potencial, que puede ser una pila, ¿no? En sus casas, imagínense que esta es la pila de 1.5 voltios. La pila normal, ¿no? Las pilas pequeñas, AAA, AA, lo que sea. Y ustedes aquí le conectan algún elemento aquí, que ya vamos a ver qué elementos hay, ¿no? Entonces, esto, la pila sí les viene, ¿no? El positivo les dice y el negativo. En las pilas les viene, ¿sí? Entonces, normalmente cuando ustedes estudian o cuando revisan, todo el mundo sabe decir, mira, de positivo va al negativo y le dibujan a la corriente de esta manera. En los libros siempre van a ver eso, ¿no? No sé, bueno, ese es un elemento que está medio feo dibujado, pero es un elemento, cualquier un foco, dan cuenta que es el foco de su casa, ¿ya? Y en los libros siempre van a encontrar que va de positivo a negativo. Y eso realmente, no sé por qué lo hicieron, pero quedaron de acuerdo todo el mundo y dijo, vamos a hacer que sí, vamos a decir por
vamos a llamar corriente convencional, y para nosotros y para todo el mundo quedamos de acuerdo que va de positivo a negativo. Entonces en todos los libros van a encontrar eso, que la corriente va de positivo a negativo. Pero eso realmente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, la corriente es movimiento de cargas negativas. Acá estamos diciendo que es movimiento de cargas positivas, pero no se pueden mover cargas positivas. Sí, lo que se están desplazando son electrones. Entonces, desde un punto de vista convencional, o porque todos quedamos de acuerdo, hacemos que como que fuera movimiento de cargas positivas. Desde un punto de vista, podría ser algo real, pero como les digo, la corriente es movimiento de cargas negativas. ¿Por qué? Porque es movimiento de electrones. Y los electrones tienen carga negativa. Pero algo interesante, o bueno, tal vez con el tiempo ya se van a dar cuenta que si ustedes tenían un electrón aquí en el último, en la última capa, y le sacan al electrón, aquí se queda un hueco. Y de pronto ese hueco puede verse como una carga positiva, ¿no? Sí, porque de alguna forma le dejé a este átomo con carga positiva. Sí, de pronto por eso, ¿no? O sea, en vez de que se muevan electrones, parece que se movieran los huecos. Y los huecos sí generan cargas positivas. ¿Por qué? Porque el átomo en general va a tener una carga negativa menos, y en total va a tener carga positiva, ¿no? Entonces, de pronto por eso, pero como les digo, de aquí en adelante, cuando hagamos los circuitos, vamos a tomar en cuenta que va de positivo a negativo. Por eso es porque se quedó de acuerdo así, no es que sea así. No se olviden, siempre es la corriente eléctrica, es movimiento de electrones, ¿no? Ahora, un amperio es la circulación de electrones con un coulomb de carga en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, bueno, si yo pudiera sacar la corriente instantánea, sería la variación de carga en el tiempo. Pero cuando sacamos de corrientes promedio, de alguna forma, es la carga sobre el tiempo. También porque no voy a tener la función de la carga, entonces difícilmente voy a poder derivar, ¿no? Pero sí, los instrumentos de medida sacan valores promedio. Entonces, la corriente es la variación de carga en un tiempo. Eso de alguna forma me está diciendo que algo está pasando en un tiempo. Pues imagínense, si ustedes están caminando por un túnel y ustedes se van moviendo y salen del túnel, yo puedo decir, a ver, una persona, dos personas, tres personas salieron en un segundo. Entonces, si ustedes se van más rápido, va a salir más personas en el mismo tiempo, entonces va aumentando la corriente. Entonces, eso de alguna forma, como conclusión, podemos decir que la corriente es la velocidad que lleva el flujo de carga. Entonces, la corriente puede aumentar. ¿Cómo aumenta la corriente? Básicamente aumentando voltaje. Aumento más carga, pero aumento más voltaje, más diferencia de potencial, y aumenta la corriente. Sí, porque yo puedo maniobrar el voltaje, no se olviden, yo puedo tener la maquinita que genera voltaje. Ya, ahora vamos a ver, bueno, la parte de potencia, porque está relacionado, ¿no? Está relacionado el voltaje, está relacionado la corriente, y está relacionado la potencia y la energía. Ahora, la potencia es la razón de entrega o absorción de energía en un intervalo de tiempo. Si yo puedo dar energía o yo puedo absorber energía en un tiempo. Eso se le llama potencia, ¿no? Y normalmente se mide en vatios y se simboliza con la letra P, normalmente, ¿no? Más adelante vamos a ver que existen muchas potencias. ¿Por qué? Porque existe potencia activa, existe potencia reactiva, existe potencia aparente. Alguna potencia se mide en vatios, otras potencias se miden en HPs. En la práctica, los motores, por ejemplo, la potencia se da en HPs, en caballos fuerza, horsepower, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. No se olviden, la potencia en vatios, voltaje en voltios, corriente en amperios, ¿no? Sí, normalmente van a ver vatios, bueno, le simbolizan con la letra W. ¿Sí? Para un elemento resistivo, es decir, un foco o una resistencia que vamos a ver más adelante, pero dan cuenta que para un foco, el foco de su casa que no sea LED, sino que sean los focos incandescentes antiguos, o bueno, también venden esos, esos son resistivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan un elemento resistivo, la potencia se calcula voltaje por corriente. Y normalmente tienen este triangulito de aquí, ¿no? Es potencia, es igual a voltaje por corriente. O a su vez, por ejemplo, si quieren sacar la corriente, es potencia sobre voltaje. ¿Sí? De pronto ahí, para no olvidarse, ¿no? Para no aprenderse de memoria, pueden sacar de esa manera, ¿no? Es decir, potencia es voltaje por corriente, o corriente es potencia sobre voltaje. Para demostrar esto, ya habíamos dicho que el voltaje es la variación de trabajo respecto a la variación de la carga.
Es decir, cuánto trabajo realizo yo para mover cierta carga, ¿no? Si ustedes despejan la variación de trabajo, es igual al voltaje por la variación de carga. Si dividen ambos para el tiempo, ya habíamos dicho aquí, ¿no? Que es la entrega de energía en un tiempo. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar que esto de aquí es potencia, esto de aquí es corriente. No se olviden, variación de carga en un tiempo, corriente. Entonces, de ahí viene que potencia es voltaje por corriente, normalmente para elementos resistivos. Ya vamos a ver qué es un elemento resistivo. Más adelante vamos a ver un elemento inductivo, un elemento capacitivo, etcétera, ¿no? Pero quédense con eso, que es voltaje por corriente, ¿sí? Esa es la idea inicial. Ahora, la potencia va a depender del elemento que consuma o que disipe o que entregue energía. Normalmente, por ejemplo, aquí estos de aquí disipan energía. Toman la energía y la disipan en luz, ¿no es cierto? Sí, acá igual, miren, 75 vatios, 20 vatios, 10 vatios. Sí, últimamente está de moda los focos ahorradores que tienen, que bueno, ya son LED, ya tienen un diferente tratamiento, ya tienen un circuito electrónico internamente, ¿no? Pero antes trabajábamos con los incandescentes y lo que hacía aquí era un foquito al vacío y aquí dentro tenía un filamento y ese filamento se prendía al rojo vivo. Y ese rojo vivo, y al no tener aire, ¿no? Porque si es que tuviera aire internamente se quema, porque para generarse, o sea, para que haya fuego necesita oxígeno. Como no hay oxígeno, eso simplemente se prendía, ponía el rojo vivo, no se quemaba porque no había oxígeno y eso me generaba luz, ¿no? De pronto pueden hacer pruebas. Los que son bien curiosos, cómprense un foco, bueno, le prenden al foco, ¿no? ¿Ya? Le prenden al foco y obviamente les va a dar luz, pero hagan lo siguiente, rómpale el vidrio. Rómpale en el vidrio, conéctele de nuevo, préndale y se les va a quemar. Van a ver que se hace incandescente, pero como ya hay oxígeno, se prende. Bueno, no sé, pues se quema de una, ¿no? Se prende y se rompe. ¿Sí? Bueno, tendrán bastante cuidado también, ¿no? Vayan a incendiar la casa, pero es una prueba que se puede hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no se olviden, algo interesante también es que nosotros pasamos a focos ahorradores por la potencia. Antes consumíamos 75 vatios y ahora estamos consumiendo 10 vatios, que obviamente estamos bajando notablemente el consumo de energía, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver cómo se relaciona la potencia con la energía. Y es bueno porque algunos focos LED, por ejemplo, están generando una intensidad lumínica mucho mayor con menos consumo de energía. Y eso es un poquito más óptimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona la energía? La energía es la capacidad de producir trabajo de forma directa o indirecta. ¿Sí? Si yo aplico energía y algo genera trabajo. Esa es básicamente la idea, ¿no? Y en términos eléctricos, la energía permite mover motores, encender bombillas, calentar calefactores, por ejemplo, su plancha, su ducha. Sí, si su ducha es eléctrica, ustedes de alguna forma están consumiendo energía eléctrica, ¿no es cierto? Y debe tener una potencia de consumo, que ya viene fija. Ustedes ven su ducha, tiene cierta potencia consumida, ¿no? Y la energía se la puede determinar como el consumo de potencia en un tiempo de funcionamiento, ¿sí? Pues yo ya sé cómo calcular la potencia, yo ya sé qué tiempo tengo trabajando algún elemento y puedo sacar la energía, ¿no? Normalmente esa energía a nivel práctico, es decir, desde el punto de vista de nuestras casas, nuestros lugares, lo que sea, nosotros podemos medirlos en kilovatios. ¿Ustedes dónde pueden encontrar este valor? Por ejemplo, en la planilla eléctrica. Le piden a su mamá la planilla eléctrica, a su papá la planilla eléctrica, y ahí les va a decir el consumo de kilovatios que ustedes han tenido. Sí, eso resulta muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cada elemento de alguna forma consume energía. Unos consumen más y otros consumen menos. Por ejemplo, la ducha tiene dependiendo del tipo de ducha que tenga, tiene un consumo elevado, igual que una plancha, tiene un consumo elevado, igual que un refrigerador, tiene un consumo elevado, ¿no es cierto? La televisión igual va a tener cierto consumo, y así cualquier elemento que yo le conecte, ¿no? Ahora, para medir esa energía, como les digo, es la potencia ya es fija de cada elemento, porque ustedes van y dicen, bueno, este foco es de 70 vatios, yo sé que me consume 70 vatios. Y ahora lo importante es saber qué tiempo le van a mantener prendido. Mientras más tiempo le tengan prendido, más consumo de energía. ¿Sí? Y la energía nos cobra. La energía es costosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, Cristian Ayala, no sé si me escuchas. Cristian. Sí, buenas tardes. Ya, una consulta, de pronto tú sepas o da un valor. ¿Cuánto crees que valga
un kilovatio hora en dólares, en precio. ¿Cuánto nos cobran a nosotros un kilovatio hora aquí en el Ecuador? ¿Tú sabes? La verdad, no. Ya tiene un valor, di yo que sé, un mil dólares, no sé. Invéntate un valor. 70 centavos. Puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien da más o alguien da menos? Alejandro Potosí, ¿me escuchas? Profe, perdón, no No son quiero 60. con muchas. A ver, Pedro, ¿quién me habló? Pedro. No, yo, Andy. Ay, Andy, ¿cuánto crees que vale un kilovatio hora en el Ecuador? 8 centavos, no está. Sí, depende, está en ese valor, ¿no? Ahora, ese es el valor comercial, lo que menciona Andy tiene sentido y es lo que es más o menos parecido, ¿no? Si es para un consumo normal, normalmente suele ser de 9 centavos, ¿no? Bueno, depende de la regulación, pero parece que este año está de 9,2 centavos. La producción en sí, me parece que es 2 centavos, es decir, si yo me fuera, si es que pudiera, en el hipotético caso, irme a Paute y traerme la luz en baldes, allá me cobrarían 2 centavos, pero debe pasar por la transportación, por la distribución hasta llegar a otras casas. Nuestras casas nos cobran 9 centavos, ¿sí? El kilovatio hora. Es decir, si yo tengo encendido algo que consuma un kilovatio en una hora, yo debo pagar 9,2 centavos. Si yo tengo algo que consume un kilovatio durante 24 horas, ya van multiplicando. Ahora, si multiplico por un día y luego por 30 días, ya saben cuánto van a consumir o cuánto les va a tocar pagar en la planilla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes ya podrían calcular. Ahora, para hacer un resumen, nosotros vimos la carga eléctrica que se mide en Coulomb, y eso es, bueno, y el símbolo es con la C, ¿no? El voltaje en voltios, corriente en amperios, la letra A, potencia en vatios, algunos le ponen en watts, existe en inglés, pero vatios suele estar en español, y la letra W, y la energía, kilovatio por hora, es decir, cuánta potencia, algo que está consumiendo potencia durante un tiempo, ¿no? ¿Sí? Ahora, de deber, o bueno, o podemos hacer un ejercicio antes de irnos, o lo hacen ustedes en su casa, es calcular cuánto ustedes consumen en su casa. Es decir, ustedes, vamos a hacer un ejercicio medio chévere. Primero pregunten cuánto consumen. Si ustedes se pueden bajar, piden a sus papás, o si viven solos, ustedes deben tener una cartilla de luz. Y ahí les va a decir, la cartilla de luz dice, mire, usted este mes consumió 100 kilovatios hora. Ahí suele estar, ¿no? Eso es lo que consumió toda la familia. Ahora ustedes van a poner cuánto ustedes están consumiendo y ver qué porcentaje de esa energía total están ustedes consumiendo, ¿no? Obviamente habrá lugares comunes en la sala donde está toda la familia que están consumiendo toda la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Fácil, imagínense en su cuarto que tienen, una TV. Entonces van a la parte posterior de la televisión y es muy probable que les diga, mire, esta TV consume 100 vatios. Luego multiplican por las horas que ven, ¿no es cierto? Yo que sé, veo 5 horas diarias de televisión, no sé. Ahora, luego van, yo que sé, tengo un foco en mi casa, ya tengo un foquito, y ese foco ustedes le ven y a lo mejor sea ahorrador, y a lo mejor sea de 40 vatios. Y a lo mejor tengo encendido el foco, yo que sé, unas 6 horas diarias. ¿Sí? Luego dicen, bueno, yo me baño, a veces me baño, ponen ahí, ¿no? Entonces en la ducha. La ducha sí va a ser más complicada de ver, algunos sí está visualmente, se ve, ¿no? Pero normalmente una ducha, hay una ducha, ¿alguien sabe cuánto consume una ducha de potencia? Mateo, ¿me escuchas? Mateo Sebastián, creo que dice ahí. Oviedo, creo. Mateo, ¿me Sí, le escuchas? escucho. Buenas, Ya. buenas. ¿Tú sabes en potencia cuánto consume una ducha? La verdad no lo sé. Es una buena pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto la ducha? ¿Alguien va aquí y compra cosas? No. O ve o se preocupa qué dicen las... Normalmente, bueno, es difícil ver en las duchas realmente, porque a veces solo te mandan en las fundas, pero normalmente una ducha está en los 3000 vatios, normalmente. Es decir, una ducha, ya ustedes se van a bañar, yo qué sé, si son bien vanidos, a lo mejor pasen 40 minutos, una hora en la ducha, ¿no? Si no, pues pasarán menos. Pero ustedes van a calcular qué tiempo pasan diariamente. Pues diariamente van a tener, yo qué sé, que 30 minutos. Obviamente debe ser por hora, ¿no? Sí, ustedes van a hacer ahí 30 minutos o lo que sea. Se vayan en 10 minutos, chévere. O se atrasan a clase, se vayan en 2 minutos, bueno, lo que ustedes se demoren diariamente. Entonces van a sacar cuánto ustedes
de energía consumen. Es decir, yo qué sé, aquí multiplican, ¿no? 3000 vatios por el tiempo, 100 vatios por las horas, lo que sea. Eso sacan de un día. Eso multiplican por 30 días. Ahí les va a dar el consumo total de energía. Y digamos que ustedes, por mala suerte, están consumiendo el 90% el 90 kilovatios hora. Eso quiere decir que están consumiendo el 90% de energía solo ustedes, ¿no? Y a eso multiplíquenle por los 9 centavos. Ya saben qué dinero están ustedes de alguna forma consumiendo en su familia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está clara la idea? Traten de hacer como ejercicio así entre ustedes, ¿no? Para saber cuánto de energía ustedes consumen y cuánto les cuesta a su familia su consumo de energía. ¿Sí? Samira, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas ¿Sí? tardes. ¿Sí está claro? Sí, Ya, entonces ahí hacen esta prueba en sus casas, ¿no? No subir más o menos para darles valor, pues el foco va a depender, le pueden ver en el foco, pero puede ser 70 vatios, 40 vatios. Si es incandescente son 100 vatios. La ducha es de 3000 a 5000 vatios. La plancha sí vean en la plancha, pero la plancha también debe consumir. Digo que se demoran 10 minutos en planchar diariamente. Pues con eso le calculan la energía total y más o menos el kilovatio hora vale 9 centavos. Más o menos van a tener en cuenta cuánto ustedes de energía consumen en su casa y cuánto cuesta el consumo de la energía de ustedes, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ahí estaría un poco de bibliografía, yo tomé los gráficos y eso, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Fernando Garzón, ¿me escuchas? No, ninguna pregunta, ingeniero. Ya, genial. Entonces nos veríamos la próxima clase. Igual esta clase ya se queda grabada en Teams, ¿no? Para el fin de semana ya les tendría en la aula virtual también un enlace para los videos y voy subiendo las clases, las diapositivas, ¿no? Nos veríamos la siguiente clase y que pasen bien, que tengan un buen fin de semana. gracias, Inge.